propósito en mí. Digámoslo todos juntos, hermanos. Jehová cumplirá su propósito en mí. Y lo creemos, hermanos, de que el Señor tiene un propósito para cada uno de los jóvenes, en especial a los jóvenes que se acaban de graduar, nuestra hermana Daniela, que dirigió las alabanzas, nuestro hermano Douglas, que está ahí atrás también, y nuestro hermano Michael, ¿verdad, hermanos? Que no está con nosotros hoy, y la hija de nuestro hermano José, que tampoco está hoy, Vicky. Ellos se han graduado de high school y quisiera de que al final, ¿verdad?, hagamos una oración especial por sus vidas, hermanos, en este momento que tienen todo por delante, ¿verdad? Dice aquí la escritura, lo tenemos, hermanos, y está en la pantalla: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Quisiera que lo leyéramos todos juntos. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Vamos a hacer una corta oración. Padre, te damos gracias por tu palabra. Yo oro, Señor, que usted hable a toda la iglesia, Señor, a los jóvenes en especial, que ellos puedan poner sus vidas en sus manos. Y todos los aquí presentes, Señor, toda la iglesia, que usted nos pueda administrar, que usted nos pueda hablar, que usted nos pueda, Señor, bendecir. Sabemos que el enemigo, no ignoramos sus maquinaciones, muchas veces quiere poner duda en nuestros corazones, o hacernos sentir de que nunca podemos salir adelante, o que estamos destinados al fracaso. Pero en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra, ayúdanos a ver bíblicamente, Señor, el amor que tú tienes por nosotros y los planes que tú tienes por nosotros. En el nombre de Jesús, que su Espíritu nos hable. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. El hermano, leyendo un comentario, el hermano Charles Spurgeon, de este versículo, dice que este versículo es como un manantial de agua en un desierto, hermanos. En medio de un mundo, hermanos, donde hay tanta ansiedad, donde las cosas se ven tan mal, donde, hermanos, muchas personas han perdido sus trabajos, donde económicamente, hermanos, las cosas no se ven muy bien. En otros países se ve mucho peor que en el país que nosotros estamos, hermanos, las cosas. Pero en medio de todo, en cualquier lugar donde estemos, podemos decir que Jehová cumplirá su propósito en nosotros. Amén. Porque la misericordia de Dios es para siempre. Amén. Porque Él no desamparará nunca jamás la obra de sus manos. Amén. Y quien escribió este Salmo 138 fue David. Y él sabía muy bien, hermanos, de que el Señor cumple su propósito. El Señor cumple sus promesas. Amén. Y el joven David era un pastor de ovejas. Y yo me imagino siempre ese día, hermanos, que David estaba con las ovejitas y él no se imaginaba de que ese día su vida iba a cambiar. Y que, hermanos, él no sabía de que Dios ya le había puesto su mirada en él para que fuera rey sobre Israel. Así creemos que Dios ha puesto su mirada en cada uno de estos jóvenes acá en la iglesia, hermanos. Amén. En Jeremías dice que Él escogió antes que se formase en el vientre de su madre. El Señor tiene planes eternos para cada uno de nosotros. Amén. Y David, hermanos, estaba ahí. Y dice la Biblia que David vivía en Belén. Y el profeta Samuel, enviado por Dios, llega a Belén y llama a los ancianos de la ciudad. Y llama a Isaí, a sus hijos. Y le dice Samuel a Isaí: de tus hijos me he provisto de rey. Y le presenta 7 hijos. Pero Dios le dice a Samuel: no mires lo alto de la estatura de estos jóvenes, o lo hermoso de su parecer, porque yo no miro esas cosas. El hombre mira lo que está por fuera, pero el Señor mira el corazón. Ninguno de estos 7 es. Y hermanos, yo no sé por la razón, ¿verdad? Pero el papá no se imaginó que David era el que el Dios había escogido, pero lo manda a llamar. Yo me imagino a David, hermanos, con las ovejitas, cuando de repente le dicen: te llama tu padre, y él va obedientemente, y de repente entra en un lugar donde está el profeta Samuel, están los líderes de la comunidad, los ancianos, están sus hermanos, y el Espíritu de Dios viene sobre Samuel y le dice: este es, úngelo. Y lo unge, hermanos. Y el Espíritu de Dios, dice la Biblia que Samuel llevaba un cuerno con aceite que lo deposita sobre la cabeza de David. Y era simbólico de lo que Dios estaba haciendo, porque dice la Biblia que el Espíritu de Jehová vino sobre David y no se volvió a apartar de él, hermanos. Nosotros, cuando venimos a los pies de Cristo, también fuimos ungidos con el Espíritu Santo de Dios, el cual ha venido sobre nosotros, hermanos, todos los días de nuestras vidas, mientras permanezcamos siempre en nuestro Señor Jesucristo.
Así que nuestro Señor tiene un plan para nuestras vidas, hermanos. Él tiene un plan para los recién graduados. Y algo muy importante, hermanos, es que al Señor le importa todo aspecto de nuestra vida, toda área de nuestra vida. Dice la Biblia que aún los cabellos de nuestra cabeza Él tiene contados. Que el Señor cuida hasta de los pajaritos de la creación. Hermanos, a veces vemos los pajaritos y los vemos andar ahí. El Señor cuida hasta de ellos. ¿Cuánto no más de nosotros, que muchas veces somos hombres de poca fe? Hermanos, el Señor le importa de los jóvenes aquí. ¿Qué van a estudiar hoy que salgan de la high school? Cuando salgan los otros jóvenes. Y deben buscar la voluntad de Dios. ¿Para qué voy a estudiar? ¿Con quién me voy a casar? ¿Dónde voy a trabajar? Y también, ¿cuál es mi llamado en la obra del Señor para servirle? Porque Él tiene un llamado para cada uno de los jóvenes dentro de la obra del Señor. Amén. Hermanos, amén. Todo le importa al Señor. Pero su propósito principal en nuestras vidas lo encontramos, y lo puse en la pantalla, en Romanos 8:28. Daniel, Romanos 8:28, por favor. Aquí dice la Biblia, hermanos, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es lo que conforme a su propósito. Y lo resalté ahí, hermanos. Su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también nos predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Cuál es el propósito de Dios, hermanos? ¿Cuál es el propósito que dice ahí la Biblia? Que todo ayuda para bien, que seamos transformados conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Hermanos, ese es el propósito de Dios. Y dice que antes nos conoció y nos predestinó. Y la palabra conocer, y yo lo motivo a que estudie este pasaje bíblico, hermanos, porque es tan enriquecedor en su propio tiempo. A los que antes conoció, ahí en griego significa, hermanos, que en la eternidad pasada, antes de Dios crear todas las cosas, Él tenía la habilidad de conocer a todas las personas. Y también la palabra ahí en griego, antes conoció, da a entender de que Dios los amó y puso un destino. Y ese destino era que fuésemos transformados a la imagen del Señor Jesucristo. Hermanos, todos nosotros desde que nacimos, nuestros padres quizás tenían otro propósito. Muchas veces los papás, hermanos, lo que desean es que sus hijos hagan mucho dinero, que sus hijos, hermanos, sean buenos para los deportes, que sus hijos hagan tantas cosas, pero rara vez se encuentra a alguien que dice: mi mayor deseo para mi hijo es que él crezca, que él sea un cristiano, que él ame a Dios, que él siga a Cristo Jesús, que él quiera ser semejante a Jesús. Pero todos los que somos creyentes, ese es nuestro mayor deseo. ¿Cuántos podemos decir amén? Amén. Que cada uno de los niños, hermanos, aquí nacidos, los niños pequeños, los adultos o los que vienen, todos ellos, hermanos, que el deseo de nuestro corazón sea de que ellos sean transformados conforme a la imagen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sí, porque de qué les sirve que ganen todo el mundo y pierdan sus almas, hermanos. ¿De qué nos serviría de que ellos hicieran mucho dinero, pero al final perdieran sus almas? O que fueran grandes deportistas, pero al final también perdiesen sus almas. En aquel día nada de eso va a importar, hermanos. Solo si ellos tuvieran un encuentro personal con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Por tanto, esa debe ser nuestro mayor deseo para ellos también. Sí, gloria a Dios. Nuestra hermana Elizabeth me contó una historia. A mí me ministró mucho. Nuestra hermana dice que cuando ella estaba en su país, su padrino iba a tener un bebé. Su padrino era cristiano. Y ella dice que muchas veces miraba que cuando su esposa estaba sentada, él se arrodillaba, ponía su mano sobre su pancita y oraba: Señor, que no sabía, era niño o niña, pero que sea un siervo o sierva tuya, que cuando crezca Él te conozca, que Él te sirva. Y nuestra hermana me contaba de que ella lo miraba muchas veces orar y orar por este bebé. Y el día de hoy, hermanos, Él es un gran siervo de Dios, Él es un pastor y el Señor lo está usando para su gloria. Hermanos, no estoy diciendo que todos van a ser pastores, pero sí, póngase a pensar, hermanos, son maestros en una escuela y ahí hay muchos jóvenes heridos y lastimados y quizás no van a poder compartir su fe, pero sí ellos van a tener el carácter de Cristo en ese lugar. Amén. Ellos van a ser amables en ese lugar. Quizás va a ser un dueño de una empresa, pero ahí haciéndolo, él va a ser bueno con sus
trabajadores y justo, y el carácter de Cristo va a ser formado en él. Amén. El día de mañana su hijo que está aquí, me pone esa hermana Mireya con Abraham, ¿verdad? Lo vemos muy pequeño, o Grace aquí la vemos muy pequeño. Ella va a ser la esposa de alguien el día de mañana. Él va a ser el papá, el esposo de una mujer el día de mañana. Y lo que más va a necesitar la esposa de Abraham es que él sea conforme a la imagen de Jesús. Amén. Y que él ame a su esposa como Cristo a la iglesia. Sí, Eso es lo gloria a más Dios. importante, hermanos, que nosotros podemos tener. Amén. La Biblia habla de Ana y dice la escritura de que ella le pedía a Dios un hijo para dedicárselo todos los días de su vida. Y nosotros, hermanos, de igual manera, oremos de que cada uno de los niños aquí sean dedicados a Dios todos los días de su vida, hermanos. Sí, amén. Mateo 6:33 dice también una promesa, que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás va a venir añadido, hermanos. Sí, amén. Si los niños acá, si ellos tienen un encuentro personal con Jesucristo, porque esto también es muy importante orarlo, que ellos tengan un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Sí, amén. Y que ellos, hermanos, busquen el reino de Dios. Y si ellos buscan el reino de Dios, todo lo demás el Señor lo va a añadir. Porque la buena mujer es herencia de Dios. Dice la Biblia que las tierras son herencia de los padres. Usted le puede dar una casa, pero no una buena mujer. Eso solo se lo puede dar Dios a sus hijos. Amén. Hermanos, pero también muchas personas dicen, yo pongo a Dios en primer lugar. Pero hermanos, la Biblia dice, Jesús dijo esto, Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si de verdad estamos poniendo a Dios en primer lugar, hermanos, vamos a obedecer su palabra, vamos a guardar sus mandamientos, vamos a honrar, hermanos, lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha mandado en las Sagradas Escrituras. El buscar el reino de Dios, hermanos, es tener comunión con Dios también. Y es muy importante, hermanos, lo que decía nuestra hermana Daniela y Mónica, de que cada uno de los jóvenes tenga un encuentro con Dios y una intimidad con Dios, hermanos. Que aprendan a leer la Escritura. ¿Sabe? Alguien decía esto, Satanás ha hecho tantas cosas en los cuartos de los niños, de los jóvenes. Ven cosas perversas en sus celulares. Hermanos, yo me recuerdo cuando iba a la escuela, entré aquí a 9º grado, había estado un año en Nueva York, ¿verdad? Recién venido de El Salvador, y entro aquí en 9º grado. Y hermanos, me quedé asustado de verdad, de todas las cosas que hacían mis compañeros, todo lo que ellos podían ver. Y en aquellos tiempos no había smartphone, hermanos, como en estos días, que las cosas son peor. Satanás ha dañado a los jóvenes, atándolos también, hermanos, en tantas cosas, en el lugar, en el cuarto secreto, donde dice la Biblia que ahí nos podemos encontrar con Dios en vez de que estén con Satanás ahí. Ese es un lugar, hermanos, donde se pueden encontrar en la presencia de Dios. Orar ahí, porque nuestro Padre mira en el secreto. Amén. Leer su palabra ahí, tener comunión con Dios en ese lugar secreto, hermanos. Es muy importante que ellos busquen el reino de Dios y su justicia, y todo lo que Dios planee para sus vidas lo va a traer para ellos, hermanos. Así que en primer lugar, el propósito de Dios en nuestras vidas es que seamos transformados como Jesús. ¿Cuántos podemos decir amén? Amén. Y en segundo lugar, y yo traigo un pasaje bíblico en 1 de Samuel, se lo puede poner Daniel en la pantalla, por favor. Y aquí, hermanos, si usted lo alcanza a leer, lo puede leer ahí, si no lo puede buscar, 1 de Samuel 30, versículos 1 en adelante. Dice aquí la Biblia, hermanos, que David y sus hombres vinieron a Ziklag al tercer día. Los de Amalek habían invadido el Negev y Ziklag, y habían asolado a Ziklag, y le habían prendido fuego. Y habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban ahí, desde el menor hasta el mayor, pero nadie había dado muerte. Ahora David no sabía esto, ni los hombres que andaban con él, sino que se los habían llevado al seguir su camino. Hermanos, David iba a pelear con los filisteos, iba a unirse a ellos, pero los filisteos dijeron no, porque ellos iban a pelear contra Israel, y los filisteos dijeron no, no queremos a David con nosotros, porque él es judío. Y lo regresaron a David a su casa. Y cuando David con 600 hombres, hermanos, viene a su casa, se dan cuenta de que todo está quemado. Pongámonos en los zapatos de él por un segundo, hermanos. Imaginemos desde que llegamos a la casa y todo está quemado. Y hermanos, y luego no está nuestra esposa y no están nuestros hijos. Y sigue diciendo el siguiente versículo.
Vino pues David con los suyos a la ciudad y estaba quemada. Sus mujeres y sus hijos y sus hijas se habían sido llevados cautivos y comenzaron a llorar, hermanos. Creo que todos haríamos lo mismo. Alzaron la voz y lloraron hasta que les faltó fuerza para llorar. Entonces, hermanos, yo pienso que este fue el momento en el plan de Dios para la vida de David, de que él llegó a lo más duro que él pudo experimentar. Usted sabe, hermanos, de que después de que Samuel unge a David con aceite, Saúl lo comienza a perseguir. Y pasa mucho tiempo en el desierto, pasa mucho tiempo, cierto, perseguido. Y David, hermanos, se va a esconder a una cueva, la cueva de Adulam, y ahí se conoce a 400 hombres, que dice la Biblia que estos hombres estaban endeudados, enlutados, en amargura de espíritu, y David se hace jefe sobre ellos. Pero mire lo que dice el versículo 6. David estaba muy angustiado, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová. Y hermanos, esos hombres que andaban con David, más adelante este capítulo dice que eran perversos. Y en el hebreo original dice que eran hijos de Belial. Esos hombres que andaban con David eran hombres malos, su mismo ejército, hermanos. Yo me imagino que Dios estaba trabajando en el corazón de David cuando él tenía que lidiar con esos hombres duros, difíciles. Hermanos, parte del plan de Dios para nuestras vidas es traer gente mala a nuestras vidas. Es traer a un Saúl para que nos haga el mal muchas veces. Es traer a estos hombres difíciles de lidiar con ellos. ¿Por qué, hermanos? Porque todo ayuda para bien. Amén. Cuando nos hacen el mal y aprendemos a perdonar, ¿sabe a quién se parece usted cuando perdona, hermanos? A Dios, porque Él siempre nos perdona. Amén. Y usted está siendo más como Jesús. Está siendo pulido cada vez más. El Salmo 105, versículos 17 al 19, dice la Biblia que Dios, cuando estaba José en la cárcel, Dios lo estaba probando, dice. En hebreo dice, Dios lo estaba moldeando, Dios lo estaba puliendo, Dios lo estaba preparando. Yo creo que a David también aquí, hermanos, el Señor lo estaba probando. Así que parte del plan de Dios en nuestras vidas es pasar momentos difíciles, hermanos. Sufrir con personas que a veces nos hacen el mal, que a veces nos lastiman, que a veces, hermanos, porque somos humanos, quisiéramos desquitarnos. Pero es ahí donde el Espíritu de Dios está, hermanos, y nos dice no, y no nos da paz hasta que nos arrepentimos y perdonamos a la persona, hermanos. Porque esa es la voluntad de Dios siempre. También hay momentos donde todo se verá mal. Aquí David, hermanos, el ejército, mis soldados me quieren apedrear. Mi esposa y mis hijos no sé si están vivos, se han ido. Todo está quemado. Se llevaron el ganado de ellos también, dice más adelante. Se llevaron mis posesiones. Todo lo había perdido. Hay momentos en el plan de Dios para nuestras vidas que todo se ve mal, hermanos, que no podemos ver para dónde correr, que no sabemos qué hacer. Pero ¿qué hizo David? Se fortaleció en Jehová su Dios. Y lo mismo debemos hacer nosotros siempre, hermanos. Siempre que nos sentimos enojados, irritados, tristes, frustrados, melancólicos, hermanos, venir a los pies de Cristo y fortalecernos en la presencia de nuestro Dios. Gloria a Dios. Hermanos, en la presencia de Dios. Cuando lloramos en su presencia, oramos. Muchas veces nuestra vida se ve como un túnel oscuro sin fin, pero después que oramos vemos luz, hermanos, al final de ese túnel. Las cosas se ven siempre mejor cuando hemos orado, porque nuestra fe se fortalece. Y es muy importante, hermanos, en momentos como eso, recordar este salmo y decir, Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Y por qué? No porque yo sea bueno, no porque yo sea, hermanos, alguien capaz, sino porque la misericordia de Jehová es para siempre. Sí, Él cumple su propósito en nosotros por su misericordia. Amén. Todos los que estamos aquí somos imperfectos, hermanos. Sí. Todos pecamos, todos tenemos debilidades, todos somos muy débiles. Es más, dice la Biblia que Él escogió a necios para avergonzar a sabios. Sí,
A lo débil para avergonzar lo fuerte, lo vil y lo menospreciado. Nuestra hermana Vicky dijo una vez, Dios no nos escogió porque fuéramos los mejores, sino porque éramos los peores. Dios le dijo a Israel, yo los elegí no porque fueran la nación más fuerte, sino porque eran la más insignificante de las naciones, para que el nombre de Dios sea exaltado, hermanos. Cuando quizás de familias inmigrantes y pobres, Dios haga grandes cosas en estos hombres. Que su nombre sea exaltado y glorificado. Y al final digamos, solamente Dios pudo hacer tal cosa. Es en esos momentos que debemos, hermanos, leer este salmo y apoderarnos de este salmo, porque estas promesas son para todos los que somos hijos de Dios. En Dios no hay acepción de personas, hermanos. A todos nos ha dado un don espiritual Dios. A todos nos ama por igual. Lo que decía nuestro hermano el domingo pasado, que a veces los padres, ¿verdad?, muestran favoritismo y hacen pleitos entre sus hijos. En Dios no hay tal cosa, hermanos. En el Señor todos pagó el mismo precio por todos nosotros, la sangre de Cristo, hermanos. Y Él nos ama a todos y tiene un plan para cada uno de nosotros. Amén. Yo recuerdo, hermanos, una vez cuando fui a la iglesia del hermano Charles Stanley, y que, hermanos, cuando terminó el servicio y se fueron, ¿verdad?, toda la gente, yo me acuerdo que les fui a caminar toda la iglesia, hermanos, una iglesia grandísima, y después de que vi todo lo grande que era la iglesia y todo, yo me recuerdo que entré al altar, hermanos, estaban todas las luces apagadas, ya no había nadie, me arrodillé ahí y comencé a orar, hermanos, de lo profundo de mi corazón y decir esto, y a pedirle a Dios que Él me usara y que Él cumpliera su propósito en mí. Y yo creo de que todos nosotros, hermanos, debemos hoy hacer eso mismo y pedirle a Dios que Él cumpla su propósito en nuestras vidas. Amén. El propósito de la vida debe ser más que crecer, pagar biles, morir y luego, hermanos, no hay nada más. Tiene que haber algo más en esta vida. Y el propósito es, hermanos, tener esa relación con Dios, sí, esa intimidad con Dios. Porque nunca vamos a disfrutar nuestras vidas, hermanos, si no tenemos esa relación con Dios. Hermanos, no se puede disfrutar el matrimonio sin Dios. No se puede, hermanos, disfrutar nada sin Dios. Porque, hermanos, cuando tenemos la presencia de Dios es algo tan especial. Y sigue diciendo el versículo, hermanos, después de que Él se fortaleció en Jehová, David comienza a buscar la dirección de Dios. Y dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el ephod. Y Abiatar acercó el ephod a David. Y consultó David a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos mediadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Gloria a Dios. La historia sabe cómo termina, hermanos. Salen a buscarlos sin saber dónde, y Dios en su providencia les trae a un joven egipcio que andaba con ellos, pero porque se enfermó lo dejaron tirado. Y, hermanos, el joven habla con David y le dice, yo te puedo decir para dónde van, pero no me hagas nada. No me entregues a la mano de mi amo que me dejó aquí tirado. No, solo dinos dónde están. Y le dice dónde están, hermanos. Y los hombres estaban tomando y haciendo cosas ahí. Y David los toma por sorpresa, recupera todas sus... Hermanos, las mujeres de todos los hombres, ninguna murió, ningún hijo murió, recuperaron su ganado y recuperaron mucho más, porque ellos ya venían de robar en otras ciudades, y David comienza a mandar, hermanos, dones, dice la Biblia, a devolver a mucha gente lo que estos hombres habían robado. Muchas veces, hermanos, Dios hace cosas igual con nosotros, nos mete en momentos difíciles para probarnos, y al final sale un bien mucho más grande, hermanos, de lo que estábamos antes, de pasar ese proceso donde Dios está tratando con nuestro corazón, haciéndonos aprender a depender solamente de Él. Bástate de mi gracia, le dijo Dios a Pablo, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Hermanos, David buscó la voluntad de Dios. Ahora, hermanos, allí en el ephod estaba el Urim y Tumim, ¿verdad? Que eran formas como Dios lo guiaba en aquellos tiempos. Pero aquí estará alguien, ¿verdad? ¿Y cómo hacer la voluntad de Dios? Si Él no me va a venir a decir, ¿verdad? Cásate con tal y tal. Hermano, ¿y cómo va a ser la voluntad de Dios? Si Él no me va a decir, ese es el trabajo para ti. La voz de Dios es tronante, ¿verdad, hermanos? Hermanos, ¿cómo saberlo? Y yo le quiero dar a los jóvenes, ya pusimos como fundamento que el propósito más grande de Dios es que ellos sean cristianos semejantes a Jesucristo. Amén. Pero ahora, hermanos, ¿con quién me voy a casar, verdad? Están pensando los jóvenes. ¿A quién me voy a dedicar? ¿Qué trabajo tomar?
¿Qué hacer en esta situación que me encuentro? Y aquí ya nos habla a todos Dios, hermanos. ¿Qué hacer en la situación que yo me encuentro? Le doy 3 cosas, hermanos, y yo sé que la primera todos la sabemos. Obedecer lo que está escrito en la palabra de Dios. Amén. Hermanos, si no está en la palabra de Dios, si Dios lo prohíbe aquí, no lo hagamos, porque nunca nos va a ir bien. Sí, Yo me amén. ponía a pensar, hermanos, quizás el joven está ahí, ¿verdad? ¿Con quién me casaré? Bueno, pues la Escritura dice no unirse en yugo desigual. Pero hermanos, también la Escritura dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces puede, hermanos, tomar esos como parámetros y otras cosas más que la Escritura dice como para ir sabiendo, ok, pero quizás, hermanos, hay una persona que es buen cristiano o buena cristiana, pero quizás pueda decir, no me gusta. Pues hermanos, nuestro Señor también, Él como trabaja, nos ha creado de tal manera que le tiene que gustar a usted la persona con la que se va a casar, si no, no lo haga. Amén. Tiene que sentir esa atracción, hermanos, eso bonito que se siente. Hermanos, es cristiana la persona, qué bueno. Lo siguiente, hermanos, después de que va conforme a la palabra de Dios, nuestra decisión es orar por la guianza del Espíritu Santo, hermano. El Espíritu de Dios nos habla y cuando algo no es su voluntad, no hay paz. Cuando algo no es su voluntad, hermanos, Él nos hace sentir. ¿Cuántos aquí hemos contristado al Espíritu Santo, hermanos? Amén. Y verdad que todos nosotros, cuando vamos en contra de la voluntad de Dios, sentimos algo que nos da una gran tristeza. Eso es porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Quizás antes podíamos decir malas palabras y hoy ya no las podemos decir porque hay una tristeza, algo que nos reprende, que nos hace sentir triste. Y eso no se va si no nos arrepentimos, hermanos. Entonces el Espíritu Santo nos habla y nos ministra también. Y la tercera forma, hermanos, confiando en la providencia de Dios. Sí, amén. Dios, hermanos, va a traer la persona correcta. Amén. Él va a hacernos conocer la persona correcta. Él va a abrir las puertas correctas. Amén. Él, hermanos, por ejemplo, quizás un joven está aquí, ¿verdad?, aplicando a trabajos o aplicando a universidades y se cierran esas puertas. La Biblia dice que las que Dios cierra, nadie las puede abrir, hermanos. Amén. Pero también las que Dios abre, nadie las puede cerrar. Amén. Y yo creo que esas 3 cosas son claves. Que vaya conforme a la Biblia lo que yo estoy pidiendo. Orar para que el Espíritu Santo ponga en mi paz o me haga sentir mal completamente. Y orar de que Dios en su providencia abra puertas. Proverbios 3:5, que es clave, hermanos, en mi vida, y yo oro que en la suya también. Dice, confía en Jehová con todo tu corazón. Nunca te apoyes en tu propia prudencia. Nunca, hermanos, nos apoyemos en nuestra propia prudencia. Confiemos en Dios mejor. Sí. Oremos, Señor. A mí me parece que eso está bien, pero yo oro que si es tu voluntad se dé y si no, no. Y luego dice el versículo, busca su voluntad en todo lo que hagas. Él te enseñará qué camino tomar. En Reina Valera dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, Él enderezará tus veredas. Hermanos, si buscamos la voluntad de Dios en oración, Él va a enderezar nuestras veredas siempre. Y nos va a guiar a su plan y a su propósito. Y en último lugar, dice nuestro salmo, hermanos, no desampares la obra de tus manos. Hermanos, Él no va a desamparar nunca la obra de sus manos. Y un pasaje tan conocido, hermanos, Efesios 2, se lo puede poner Daniel, que lo traigo en otra versión, porque quiero que veamos algo aquí en este pasaje. Dice que Dios nos salvó por su gracia, cuando creyeron. Y no tenemos ningún mérito en esto, hermanos. Es un regalo que Dios nos ha dado. La salvación no es un premio por las buenas cosas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. ¿Cuánto podemos decir amén, amén? Amén. Si estamos aquí es por la gracia de Dios. Amén. Y eso también es algo tan bonito, hermanos, que a veces nosotros estamos en una dirección y queremos seguir ahí, pero le decimos, Señor, yo quiero seguir aquí, pero si no es tu voluntad, quítalo. Y Dios en su gracia quita y cierra aquellas cosas, hermanos, Sí, amén. que seguimos nosotros, que queremos ahí, y el Señor no nos deja seguir ahí, hermanos. Nadie de nosotros puede jactarse de ser salvos, es por la gracia de Dios. Sí, amén. También, hermanos, digamos ahí algo que es una realidad. Nosotros no queríamos caminar con Cristo. Nosotros no queríamos el camino del Evangelio, pero ya era el plan de Dios para nuestras vidas. Y Él nos ha traído, hermanos, y hoy le damos gracias a Dios por estar aquí. Hermanos, yo le doy gracias a Dios por estar hoy en el Evangelio, aunque fui tan Gloria a duro y me Dios. endurecí a seguirlo, hermanos. Teniendo oportunidad, yo me pongo a pensar, quizás hubiera podido servir a Dios cuando estaba en escuela, quizás podría haber sido una diferencia ahí, pero no lo hice, hermanos.
Pero gracias a Dios de que al graduarme, sí, el Señor en su misericordia me ha permitido servirle. Y el versículo 10, y por eso es que escogí este versículo, dice, somos la obra maestra de Dios. Él no desampara la obra de sus manos, hermanos. Cuando venimos a Cristo, Él nos comienza a crear de nuevo en Cristo Jesús, para que hagamos buenas cosas que Él preparó de antemano para nosotros tiempo atrás. Hermanos, el Señor nunca va a abandonar la obra de sus manos. Todos nosotros que estamos en Cristo, Él dice que Él nunca nos va a dejar y Él nunca nos va a desamparar. Pablo dice que comenzó en nosotros la buena obra, Él la va a perfeccionar. Él siempre va a trabajar en nuestras vidas. Y aún, hermanos, en algún momento, algún joven quizá le pase lo del hijo pródigo, de que fue y falló y se alejó. Hermanos, aún cuando estaba allá comiendo con los cerdos, dice que en algún momento él vuelve en sí y regresa a la casa de su padre, hermanos, y sabe que el padre lo recibió. Así es nuestro Dios, aun cuando hemos tratado de alejarnos de su propósito, cuando hemos fallado y pecado, Él siempre nos vuelve a tomar y nos limpia y nos vuelve a poner en el camino. Esto es lo que yo tengo para tu vida, y aquí es que quiero que tú sigas, hermanos, porque la gracia de Dios es grande. La gracia de Dios es tan grande que a veces incomoda a nosotros mismos, hermanos, porque es tan grande su perdón. A veces los hombres podamos decir, tal persona no merece el perdón de Dios, pero hermanos, cuando pensemos algo así, debemos ver a la cruz, que el Hijo de Dios murió y pagó con su sangre para perdonar a todos y cada uno de nosotros. Hermanos, podría entrar el peor pecador por estas puertas, hermanos, y decirle con sinceridad, si vienes a Cristo, Él te puede limpiar de todos tus pecados y Jehová cumplirá su propósito en ti. Nos ponemos de pie, hermanos. Gloria a Dios. Le damos gracias a Dios por su palabra. Bendito sea el Señor.